Bienvenidos a Charlas Ciudadanas, un programa donde aprenderás sobre todo eso que como ciudadanos queremos saber y además... ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Un programa más sobre política y gobierno? O sea, sí, pero no. Ahí les va. En este espacio charlaremos sobre lo que todos queremos saber como ciudadanos. Cómo saber elegir a las personas que nos van a representar, sobre cómo podemos mejorar el lugar en el que vivimos o sobre cómo podemos utilizar un montón de herramientas para participar de forma activa en las decisiones del país. Es más, incluso te contaremos cómo, como ciudadanos, podemos tener acceso al dinero público para destinarlo a lo que nosotros decidamos. ¿Qué? ¿Nosotros podemos elegir? Sí, así de simple, podemos elegir. Eso es democracia. Quédate a las Charlas Ciudadanas, Nutriendo la Democracia, un programa creado por el Instituto Electoral de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Uno en Sarbina, esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán. Estamos completamente en vivo a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, quienes, como ustedes lo saben, nos hacen el favor de brindarnos este espacio para poder platicar con todos ustedes. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a un gran invitado que ya les voy a presentar. Creo que, justo antes de entrar al aire estábamos hablando de toda su experiencia en materia electoral y bueno, eso me hace sentir muy contenta porque seguramente el día de hoy voy a aprender muchísimo teniéndolo aquí conmigo en la cabina. Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula, que es la cápsula de introducción en la que, bueno, los empapamos un poquito de qué es lo que vamos a estar hablando a lo largo de toda esta hora? Vamos a escucharla y regresamos para presentarles a nuestro invitado. Hablar sobre democracia nos remite a la concepción de una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, donde la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Una de las manifestaciones más visibles de la democracia es aquella que trata de la transferencia o traspaso del poder público entre entes o individuos. A esto se le conoce como democracia electoral, la cual está sustentada en instituciones sólidas, reglas claras y procesos legales y justos para dirimir las controversias. Es un modelo que garantiza procesos electorales en condiciones de legalidad, equidad y certeza que aporta al país paz, estabilidad y gobernabilidad democrática. En México, contamos con un sistema electoral democrático, competitivo y plural. Este sistema, sustentado en el principio básico de a una persona, un voto, permite que todas y todos tengamos la misma capacidad de incidencia frente a la política y ejerzamos de esta forma un control sobre el poder del Estado. Es así que en el sistema democrático, las elecciones cumplen un rol fundamental. Mediante ellas, el pueblo pone en ejercicio su soberanía a efectos de constituir directa o indirectamente a las autoridades de la nación. Hoy, en Charlas Ciudadanas, nos acompaña el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, con quien hablaremos sobre la importancia de las instituciones electorales ante el reto de la consolidación del Sistema Nacional Electoral de cara al próximo proceso electoral. Bueno, pues estamos ya de regreso, ya pudieron escuchar quién es nuestro invitado el día de hoy, así es que quiero presentarlo oficialmente. Ya está aquí en la cabina el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, quien es el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, Yuduen, a ti y a todo tu auditorio, muy buenas tardes. Qué bueno que ya está aquí con nosotros para hablar de este tema que, híjole, es súper importante y sobre todo en lo que respecta al próximo proceso electoral, ¿no? Sobre esta importancia, quisiera abrir con esto, sobre la importancia de las instituciones y los organismos electorales para la ciudadanía. Sí, efectivamente, el bien público a tutelar que tenemos las instituciones electorales es el derecho político electoral de votar, ser votado, asociarse, claro. Que son inclusive manifestarse, que son derechos humanos que se convierten también en derechos político-electorales. Por ello se necesitan instituciones que tengan como faro rector el principio de imparcialidad, el principio de legalidad, objetividad
independencia, certeza, máxima publicidad y ahora en los tiempos contemporáneos también el principio de paridad, paridad de género. Las instituciones electorales en México han sido históricamente polémicas. Datan desde quizás 1946, que empezó a funcionar la Comisión Federal Electoral. Antes las elecciones se hacían prácticamente a nivel municipal, o sea, los municipios eran los encargados de organizar las elecciones. Quizás fórmulas de inclusive elecciones indirectas, fácilmente administrables en poblaciones pequeñas. Pero ya cuando hablamos de poblaciones como las que tiene México, en donde pues nos estamos acercando a los 100 millones de votantes. Claro. Son realmente poblaciones muy amplias que requieren un cuerpo profesional, experiencia, no improvisación, que requieren espacios colegiados de diálogo, en donde inclusive intervengan los partidos políticos, pero también con una sana distancia, equidistante, cumpliendo con estos criterios de imparcialidad. De esta manera es como después de aquella crisis de 1988, que fue una crisis electoral, en donde el entonces secretario de Gobernación, que presidía la Comisión Federal Electoral, le acordó con el presidente de la Madrid suspender el flujo de información de los datos de los resultados el día de la jornada electoral, y que luego convirtió en un clásico uno de los representantes ante la Comisión Federal Electoral, Diego Fernández de Ceballos, cuando mencionó en sesión de la Comisión Federal Electoral: tal parece que aquí se cayó el sistema. Claro, y él mismo lo dijo con la intención del verbo callar, no del verbo caer, pero luego ya la tradición mexicana lo hizo variar a que se cayó un sistema de cómputo y todo eso, cuando claro, de lo que se trataba era de la suspensión de resultados, que fue una afrenta muy grande, y a través de la cual se creó primero una institución como el IFE, el Instituto Federal Electoral, cuya característica fundamental en su creación fue un órgano de Estado. Así lo concibió el entonces diputado José Luis Lamadrid, en una composición tripartita, en una composición de un reflejo de los tres poderes del Estado, o sea, el secretario de Gobernación, Poder Ejecutivo, presidiendo, consejeros magistrados como un símil del Poder Judicial, y consejeros del Poder Legislativo como un símil del Poder Legislativo. Entonces era una conformación tripartita, en donde además se agregaba la representación de los partidos políticos. Pero esa idea del órgano de Estado tripartita, de representación de Estado, pues se fue modificando hacia un IFE ciudadano después de 1994, y luego dio el gran salto a ser presidido por un ciudadano en 1996, y esto consolidó a una institución que además desde 1990 que se formó con un principio de profesionalismo, y ese principio de profesionalismo generó un servicio civil de carrera, que es un servicio profesional electoral, claro, que se consolidó tanto y le dio tanta fuerza y representación a nivel nacional a través de las juntas locales y distritales, donde sus 5 vocales de cada uno de estos órganos hicieron un excelente trabajo a través de los años, y que eso permitió que cuando en 2007 2008, que fue una reforma muy importante, que se le agregó funciones al INE muy variadas, inclusive jurisdiccionales, al resolver recursos, los consejos y la administración de tiempos en radio y televisión, y luego que llegó a 2014, un poco para ir conduciendo hacia tu pregunta y el tema, donde ya se le agregan un sinfín de atribuciones y se crea lo que se conoce en 2014 un sistema nacional electoral. ¿Por qué sistema nacional electoral? Ya existían desde principios de los 90 institutos electorales en las entidades federativas, de hecho siempre habían existido. Claro.
pero se fueron creando como un símil del IFE en cada uno de los estados de la República. El problema era que había mucha polémica sobre el nombramiento de los consejeros a través de los congresos de los estados. Tal parece que no todos los partidos estaban satisfechos, y también no estaban satisfechos de las reglas que en cada congreso del estado se definían en la legislación electoral. Entonces se buscó además también, como una preocupación, hacer una concurrencia de elecciones. De hecho, yo inclusive hacia 2002 presenté una ponencia en un evento en donde observaba que las entidades federativas, que en aquel entonces eran 11, que tenían elecciones concurrentes, es decir, en la misma fecha federal y local, eran las entidades que por lo regular tenían la mayor participación ciudadana del país. Parecía que se observaba que había un fenómeno de cansancio ciudadano cuando las elecciones se repetían muchas veces. O sea, vamos a la federal, luego vamos a la local, luego otra vez la federal, luego faltó una local, o sea, en fin. Entonces, en esas entidades bajaba la participación ciudadana. Entonces se buscó hacerlas concurrentes todas, porque también se buscó generar economías al costo de las elecciones a través de que no fueran dos casillas, una federal y una local, sino una casilla única, que redujera los costos de operación, que redujera el componente de asistentes que se llaman CAES, capacitadores asistentes electorales, que es un ejército que cuesta mucho. Imagínate, nada más los CAES, que así les llamamos en la jerga electoral, y es un tecnicismo que luego le denomino como el INEñol, ¿verdad? O sea, que son los capacitadores asistentes electorales, cuestan en cada proceso electoral algo así como 4,000 millones de pesos. Wow. O sea, es un costo altísimo a nivel nacional. Entonces, si buscabas generar esas sinergias y generar una homogeneidad en distintos procesos, entonces se transformó el Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral, y los institutos locales se convirtieron en un común denominador de organismos públicos locales electorales, claro. Así dice la Constitución, con un nombre propio cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, y claro. Se le arrancó a los congresos de los estados la facultad de nombrar a los consejeros electorales, y esta se le dio al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que desde 2014 a la fecha, que el año que entra, el sistema va a cumplir ya su primera década, o sea, 10 años. Creo que llegamos al 2024 prácticamente con una interrelación entre el INE y los soples, aquí en Michoacán, entre el INE y el Instituto Electoral de Michoacán, muy aceitada, muy sólida, y eso permite ofrecer un buen servicio a la ciudadanía para ejercer su derecho al sufragio, sus derechos políticos, que es finalmente el bien jurídico tutelado. Sí, claro, totalmente. La verdad es que, híjole, entre la historia que nos acaba de compartir, yo creo que una clase que prácticamente me acaba de dar incluso, llega a esta parte, ¿no? El licenciado, que era justo también algo a lo que yo quería adentrarme, que es este trabajo interinstitucional, ¿no? Que se está haciendo con lo que es el INE, en este caso con la Junta Local, y lo que es el IEM, ¿no? Que es el OPLE de lo que viene siendo, pues sí, el Estado. ¿Cómo ha sido este trabajo interinstitucional? Bueno, tiene muchas vías. Quizás antes de 2014 sí teníamos una interrelación. Era una interrelación que los vocales ejecutivos locales llevábamos con los presidentes de los OPLES,
Pero creo que ahora tenemos más apoyos, porque inclusive el INE tiene una unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales electorales, que es un área que inclusive ha generado un sistema informático, que es otro de los tecnicismos, el cibople, de esos del INEñol, ¿no? Que con lo cual se permite mucha comunicación electrónica. Sí, ya totalmente. Muy aceitada, muy digamos, fluida, y en donde, por ejemplo, en estos momentos la Junta Local del INE en Michoacán y el Consejo General del IEM hemos empezado ya a tener muchas reuniones de coordinación rumbo al proceso electoral que va a iniciar la primera semana del mes de septiembre, y que para ello necesitamos ponernos de acuerdo en instrumentos básicos, y como por ejemplo cada proceso electoral se firma un convenio de apoyo y colaboración entre el INE y el OPLE correspondiente. Aquí el IEM ya lo hemos revisado. De ese instrumento general se desprende algo que se llama anexo técnico, que son ya las pautas de coordinación específica de qué vas a hacer tú, IEM, qué va a hacer la Junta Local. ¿Qué le parece? Porque tenemos que ir a una pausa. ¿Qué le parece si regresando de la pausa nos cuenta qué es lo que se está trabajando respecto a esto? ¿Qué va a hacer el IEM? ¿Qué va a hacer el INE? Porque sí estamos ya de cara al próximo proceso electoral. Vamos a ir a una pausa, pero no le cambien. Les recuerdo que esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Vamos a un corte, no le cambies. Esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia. Estamos ya de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yonoen Servín y bueno, el día de hoy estoy muy contenta por el invitado que tenemos en cabina. Tenemos aquí al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, quien es el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán y con quien, bueno, estábamos platicando acerca de este trabajo interinstitucional que se está haciendo con el IEM y con el INE, ¿no? Antes de irnos a la pausa, tuvimos que hacer una pequeña interrupción ahí respecto a lo que nos estaba diciendo, porque teníamos que ir al corte, pero bueno, continuamos con esto que nos estaba hablando acerca de este anexo, ¿no? Con esto que se está trabajando. Es que estos documentos son como la planeación interinstitucional de lo que ambas instituciones vamos a hacer. Claro. En principio pareciera muy simple. La Constitución nos señala qué le corresponde a cada quien, ¿no? Pues al INE le corresponde la ubicación de casillas, la integración de casillas, le corresponde al INE el registro de electores a través del padrón electoral, la credencial para votar, la geografía electoral. Al INE le corresponde por ejemplo, el tema relativo a radio y televisión, a los promocionales de los partidos políticos y de las instituciones electorales, le corresponde la fiscalización. Y luego dices, y bueno, ¿y qué le corresponde al OPLE? No, al OPLE le corresponden cosas muy importantes y esenciales. Parece algo sencillo, pero a los OPLES, por ejemplo, al Instituto Electoral de Michoacán, le corresponde la difícil, porque es dificilísima, función del registro de candidaturas y registro inclusive de precandidaturas. Claro. O sea, y el seguimiento de todas las quejas que se presentan en precampañas y campañas en el orden local. Es más complejo el orden local que el orden federal por el número de candidaturas. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos en Michoacán con 11 distritos electorales federales, por lo tanto 11 diputaciones federales va a tener Michoacán en el 2024, más las senadurías, y esto multiplicado por el número de candidaturas, parece una cifra más o menos razonable de candidaturas. Pero cuando tú vas al orden local, y en el orden local tienes
112 municipios, bueno, 113 Cherán, pero ese se rige por usos y costumbres, que también el Instituto Electoral de Michoacán tiene que ver con esos ejercicios de participación ciudadana, claro, y esos temas indígenas que son importantes y esenciales. Pero si te vas a cada municipio, 112, y lo multiplicas por, no nada más se elige presidente municipal, sino sindicaturas y regidurías, y eso lo multiplicas por partidos políticos que presentan candidaturas, es un impresionante, o sea, nos rebasan 100 veces, o sea, fácilmente. Sí, totalmente. Entonces creo que la función técnica que hace el INE en términos de organización electoral es muy importante para despejarle el camino al Instituto Electoral de Michoacán para que atienda ese aspecto tan complejo, tan polémico, porque también las quejas se multiplican, el buscar inclusive los bloques de paridad, la paridad horizontal, la paridad vertical, las acciones afirmativas, o sea, toda esa complejidad local es muy, muy importante, y esas son atribuciones propias de los institutos electorales locales, y por supuesto el INE siempre se mantiene informando, y a través de documentos como la Estrategia de Capacitación y Asistencia, pues los invita inclusive a que revisen los procedimientos de ubicación e integración que hace el Instituto Nacional Electoral, para que también no quede ninguna duda. Entonces, en esas funciones y sobre todo cuando llegamos a la jornada electoral, hay grandes gastos, porque otra cosa que cada organismo hace es su impresión de sus boletas. Y pareciera muy sencillo, bueno, yo creo que para el INE es mucho más sencillo la impresión de boletas porque no son tantas candidaturas. Claro. Pero para el Instituto Electoral de Michoacán es una labor complejísima. Y más, por el hecho de que, digamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha dado luz verde a una figura que los congresos de los estados han creado, un poco para darle una vueltecita a la homogeneización de las coaliciones por medio de las candidaturas comunes. Entonces, toda esa complejidad impacta en las boletas electorales. Entonces, vaya, es un reto impresionante lo que hacen los institutos electorales de los estados, los OPLES, al momento de la elaboración de la documentación electoral, que además nos tienen que informar para nosotros también capacitar adecuadamente a los ciudadanos. Pero también es un problema porque nos tenemos que poner de acuerdo para no molestar dos veces al presidente Casilla, sino ir con la documentación ya federal y local para entregársela días antes de la jornada electoral, y luego para recabarla tenemos que ponernos de acuerdo mediante mecanismos de recolección, y todo eso que parece muy simple decirlo así, pues vas y entregas los paquetes, vas y luego los recoges y tan se acabó, tan se acabó. Pero eso implica más de 6,000 casillas a nivel del estado. Sí, claro. Y eso implica que haya una movilización en todo el territorio del estado, y eso implica recursos. Totalmente. Y ahora, con el cuestionamiento que tenemos las autoridades electorales del ejercicio de recursos, pues es muy importante presupuestar bien. Exacto. Y por eso nos reunimos, por eso vemos, bueno, cómo le vamos a hacer el año que entra para llevar los paquetes y luego para recogerlos, y cuánto implica de recursos, y cómo le vamos a pagar hasta la combi que apoye la camioneta, el camión que traslada los paquetes electorales del mecanismo de recolección. Todo eso tenemos que hacerlo ya. Y eso lo estamos trabajando de manera conjunta entre ambos institutos. Es más, pareciera ya que el proceso electoral empezó. Sí, la verdad es que sí. No, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos decía hace ratito, en teoría, oficialmente, primera semana de septiembre. No, hombre, pero sí, ¿desde cuándo? Ya se está trabajando. Se están empezando a planchar las cosas para el proceso electoral. Porque la planeación es importante, porque la presupuestación es importante, porque debemos de rendir buenas cuentas a la ciudadanía. Sí, sobre todo porque el tema, perdón por la interrupción, en lo que respecta al recurso público es muy sensible para los ciudadanos, ¿no? Para todos. Siempre, pues a final de cuentas, el recurso público pues no es dinero de nadie más que de los ciudadanos, ¿no? Entonces el checar cómo se va a manejar,
¿no? ¿En qué se va a utilizar? Pues sí es importante saberlo. Así es, y bueno, también implica ya decir, bueno, ¿con qué voy a colaborar Instituto Electoral de Michoacán, que le toca al INE, y de esa manera ambas instituciones generar presupuestos, digamos, realistas, presupuestos, digamos, que no generen bolsas de a ver para qué se ocupa, sí, ¿no? Totalmente. O sea, sino justificar ante los congresos de los estados por parte del IEM y de los OPLES del país y del INE frente a la Cámara de Diputados, que cada uno de los recursos que se va a solicitar es un recurso que se requiere para garantizar la gobernabilidad del proceso electoral. Y luego también hay temas en donde hemos estado reuniéndonos ya. Por ejemplo, hay un protocolo que surgió precisamente de Michoacán en la última elección de gubernatura, por la cuestión de la seguridad. Entonces es un protocolo que el INE ya aprobó en el mes de diciembre, precisamente por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que ya hemos estado revisando a más instituciones para ir planeando también la forma como nos vamos a acercar a las corporaciones de seguridad, a los gobiernos federal y estatal, para poder también buscar el apoyo como usuarios del servicio de seguridad en el proceso electoral que está por venir. Entonces, son muchas actividades en donde tenemos que ir como hermanos, instituciones hermanas, para poder ofrecer a la ciudadanía un buen servicio electoral. Sí, totalmente, porque la verdad es que voy a platicar un poco de lo que hablábamos antes de entrar al aire, lo hablábamos en la pausa. El licenciado me preguntaba si yo ya antes había vivido un proceso electoral desde adentro, ¿no? O sea, porque digo, cualquier ciudadano, no cualquier ciudadano, pero creo que en su mayoría, todos aquellos que ya tenemos nuestra INE, podemos ir a votar y todo ello, hemos ido a ejercer el voto, ¿no? Pero verlo desde adentro, Dios mío, o sea, en serio que sí es una gran labor la que se hace. Y digo, yo a veces viéndolo desde afuera, pues uno llega a votar y es como, qué padre, ¿no? Aquí está mi boletita, está hasta la crayolita para tachar por quién quiero ejercer mi voto, me van a entintar mi dedo, todo el show, pero a veces como ciudadanos no nos hacemos conscientes de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? El día que vamos a ir a ejercer nuestro voto va a ser hasta el próximo año. Pero estas instituciones, y como bien lo dice el licenciado, como instituciones hermanas, están trabajando desde ya. Y a veces como ciudadanos no vemos esto. Así es. Porque además ambas instituciones tenemos, digamos, dos cachuchas muy interesantes en nuestras funciones materiales. Tenemos una cachucha administrativa. Claro. Y una cachucha jurisdiccional. ¿Por qué digo yo esto? Cuando hablamos de la cachucha administrativa, es como si vamos a traer el símil de un partido de fútbol, ¿verdad? Va a haber un encuentro entre un equipo tal y otro equipo, ¿verdad? En la función administrativa que tenemos las instituciones electorales, bueno, tenemos primero pues que vender las entradas. Eso de vender las entradas es el padrón electoral, es la credencial para votar, o sea, para que tú puedas asistir al partido, para que tú puedas decidir el día de la jornada electoral, pues necesitas tu credencial para votar. Totalmente. Entonces, esa es una función administrativa. Tenemos ambas instituciones que registrar a los jugadores. Sí, o sea, también, ¿no? ¿A quién voy a ir a ver jugar? Así, exactamente. Entonces, ahí está, es una función administrativa. Tenemos además que podar el pasto, tenemos que tener las porterías, las líneas, todo eso que es la logística, ver por dónde va a entrar la gente, los jugadores, demás, esa logística hacemos ambas instituciones, ¿verdad? Cada una en su ámbito de competencia. Esa es la cachucha administrativa. Y luego viene la cachucha jurisdiccional, que es la cachucha del arbitraje. Totalmente. Y esa función no es del todo de las autoridades electorales,
porque también hay otras autoridades que son los tribunales electorales, que eso sí tienen el silbato, pero bien preciso, ¿no? Que a ellos sí les toca, ¿verdad? Sí, aquí hubo fallo, ¿no? Y no hay de otra. Exactamente. Pero las instituciones sí tenemos que documentarles a los tribunales todas las quejas que presenten los partidos políticos. Y en algunas ocasiones sí nosotros generar, por ejemplo, las cautelares que ambas instituciones tenemos, podemos hacer algún levantamiento de tarjeta amarilla, ¿no? ¿Verdad? Pero finalmente que va a determinar que si fue válida, pues es el tribunal electoral, ¿verdad? Sí, ya sea el del Michoacán o en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también son. Y también algo que es importante, muy rápido, también hay delitos electorales. Sí. Y los delitos electorales los persiguen las fiscalías, no los persiguen las autoridades electorales. Y seguimos hablando de todo lo que es un trabajo interinstitucional para que tengamos gobernabilidad en el país. Vamos a ir a una pausa, pero no le cambien. Yo soy Unuen Servín, esto es Charla Ciudadana, es un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a un corte, no le cambies. Esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia. Estamos de regreso en Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, quienes muy amablemente todos los jueves nos abren este espacio para poder platicar con toda la ciudadanía respecto a estos temas que son tan interesantes, decíamos antes de ir a la pausa, para tener una buena gobernabilidad en el país, ¿no? Y bueno, el día de hoy tengo a un experto en el tema, 32 años me decía, ¿no? De experiencia en materia electoral, el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, y con quien, bueno, platicamos acerca también de estas, me encantaba cómo lo decía, estas cachuchas que tienen las instituciones electorales, ¿no? La administrativa, la jurisdiccional, y que en la cuestión jurisdiccional, pues también entran otras instituciones que también pues hacen que el trabajo interinstitucional continúe y que todo sea para tener una buena gobernabilidad en el país. Así es, y déjame decirte algo, Junuen. Previo al inicio de esta parte preproceso, claro, ¿verdad? Tuvimos una discusión muy intensa en el país sobre primero la desaparición de los OPLES. Sí. Y luego la desaparición de los órganos desconcentrados del INE. Que sí me pareció muy delicada en su momento. Afortunadamente no se dio, ¿verdad? Sí, afortunadamente, pero sí es importante reivindicar, claro, a ambas instituciones, a ambas partes, en un trabajo que es muy, muy, muy amplio, muy intenso, que se requiere mucho profesionalismo, mucha vocación de servicio, porque así lo es. Y yo decía hace un momento, a cada institución tiene facultades propias y debemos de ponernos de acuerdo para no chocar en esas facultades propias. Yo no me imagino al INE, por ejemplo, registrando la cantidad de candidaturas que registran los OPLES, o por ejemplo al INE teniendo la atribución de elaborar las boletas con todos los cambios y sustituciones de síndicos, regidorías, presidencias municipales, cuadrando la paridad horizontal, vertical, los bloques de género, etcétera, etcétera. Es algo muy complicado. Y tampoco me imagino al INE haciendo cómputos municipales para las elecciones municipales. Por eso se necesita al OPLE, pero tampoco me imagino al OPLE, por ejemplo, ¿verdad? Administrando la radio y televisión, o por ejemplo, con la operación que estamos llevando a cabo, que además es muy compleja, de la emisión de la credencial para votar,
Claro. Nosotros estamos operando ahorita con 41 módulos en el estado, que además tiene asociados otros procesos que quizás no se ven, como la cartografía electoral, porque si hay un nuevo asentamiento humano en el territorio de Michoacán, nosotros tenemos que tenerlo ya mapeado para poder georreferenciar, es decir, decirle al ciudadano qué número de sección tiene para que el día de la jornada electoral ahí esté cerquita su boleta, claro, sus boletas tanto federales como locales. Claro. O sea, eso que parece ser tan sencillo es una labor muy compleja titánica, que realiza el Instituto Nacional Electoral y que despliega mucha movilización, mucho personal. Los 41 módulos de atención ciudadana, por supuesto, pues requieren responsables de módulos, operadores de equipo tecnológico, requieren supervisión, requieren interrelación con el área de cartografía, con el área de depuración electoral, con el centro de orientación y consulta ciudadana. O sea, hay una labor muy intensa, y además el apoyo adjetivo, que es el apoyo administrativo. Entonces sí hay una muy compleja función en esta materia. No me imagino tampoco los temas de fiscalización que sí realiza el INE, que se le facilita al INE la fiscalización de candidaturas y partidos políticos por el solo hecho de que debe de ser una contabilidad en línea. Por eso es posible, y eso a lo mejor muchas veces mete a candidaturas locales en problemas, porque pues para que te entres a una contabilidad en línea, pues necesitas tu llave para poder entrar a la contabilidad en línea, que es tu registro federal de contribuyentes, porque si vas a hablar de ingresos y egresos, pues entonces necesitas ser un causante. Sí, totalmente. O sea, entonces, y causante es también una obligación ciudadana que está establecida en la Constitución. Entonces sí son procesos complejos, en donde pues, las instituciones electorales, el IEM y el INE, la Junta Local, pues ya llevamos una historia que hemos cruzado juntos ya con el proceso electoral 2015, el 18, el 21, y ahora vamos rumbo al 24, que nos da experiencia para poder coordinarnos de la mejor manera posible, y yo tengo la certeza de que lo vamos a hacer. O sea, creo que nos conocemos ya muy bien, sabemos que le toca a cada quien, buscamos apoyarnos ambas instituciones, y creo que le podremos ofrecer a la ciudadanía un buen servicio electoral. Claro, porque 10 años se dicen fáciles, pero bueno, 10 años no son tan fácil como se dice, ¿no? Sí, o sea, entonces sí hay todo en este modelo, en este modelo. Entonces, pues bueno, sí, 2024 seguramente será un año donde la ciudadanía pueda llevar a cabo el ejercicio de su voto, ¿no? Su derecho de ir a votar de una manera tranquila, de una manera transparente, con certeza, y nos lo decía hace ratito, incluso en el tema de seguridad, ¿no? Es algo que también se está contemplando y que son cosas que a los ciudadanos nos preocupan y que no se han perdido de vista. Sí, porque además creo que ambas instituciones electorales, el INE, el IEM y el INE, ha aprendido una cosa básica: siempre hay que estar preparados para el peor de los escenarios. Exacto. O sea, y esto implica que debemos de tener siempre un plan alternativo inclusive ante un lugar de ubicación de casillas. Sí. Tenemos que tener un plan alternativo por si llega a fallar algún sistema de traslado de documentación y material electoral. Debemos de prever las condiciones de seguridad, inclusive frente a accidentes naturales, de Totalmente. Las bodegas donde estén resguardadas la documentación y material electoral. Todo eso se tiene que planear, todo eso se tiene que preparar, todo eso se tiene que tener una minuciosidad para poder tener las condiciones de que el día de la jornada electoral, que a lo mejor si no hay fila, son 5 minutos que el ciudadano acude a una casilla. Ya si hay fila, pues depende de la fila, sí, ¿verdad? Exacto. Pero el momento en el que entra a la casilla son 5 minutos en lo que le entrega la credencial, a cambio de la credencial le entregan la boleta, le entregan su marcadora de boletas, ejerce su voto en una mampara de votación, lo mete en una urna y se va.
y ya después sigue todo lo que significan los cómputos, la sumatoria de las boletas, y creo que las instituciones electorales nos hemos consolidado suficiente para ofrecer un servicio electoral de calidad. Sí, la verdad es que sí, y bueno, lo decíamos hace ratito, ¿no? Luego como ciudadanos nos tomamos esos 5 minutos, ¿no? De ir a votar y confiamos en que, bueno, mi voto será contado, y qué bueno que lo hacen, ¿no? Qué bueno que los ciudadanos confiamos en que el voto cuenta, nuestros votos cuentan, y hay elecciones que se han perdido o ganado por diferencia de un voto. Entonces es muy importante ir a ejercer el voto y pues bueno, estaremos en el próximo proceso electoral esperando también mucha participación ciudadana. Tenemos que ir a una pausa, pero no le cambien, que regresamos en el último bloque prácticamente para despedirnos y para escuchar el Vox Populi, que es una cápsula que tenemos donde ustedes como ciudadanos nos han contado qué piensan acerca de las instituciones electorales. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a un corte, no le cambies. Esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia. Estamos ya de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Unoen Sarvín. Les decía antes de ir a la pausa que tenemos preparado un Vox Populi que, bueno, lo hicimos esta mañana con ustedes, ciudadanos, para que nos contaran acerca, pues sí, su opinión acerca de las instituciones electorales, y si les parece, vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días. ¿Conoces algún instituto o algún organismo que sea electoral? Sí. ¿Cuáles conoces? El de Ticateme y aquí el de Villa Universidad. Ok, ¿y sabes o por qué consideras que son importantes estos organismos para la ciudadanía? Pues para hacer valer el derecho de las personas, ¿no? De nosotros mismos. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué organismos o instituciones electorales conoces? Hola, buenos días. El INE es el único que realmente yo ubico. Ok, ¿y por qué consideras que estas instituciones son importantes para la ciudadanía? Bueno, sobre todo para estar en contexto de dónde viven, cuántas personas hay, nada más. Hola, buenos días. ¿Qué instituciones o organismos electorales conoces? Conozco hasta ahora el IEM y el INE. Son los dos institutos que yo conozco, y pues pienso que es importante que nosotros como ciudadanos estemos al tanto y conozcamos cuáles son los organismos por el cual nuestro voto y nuestra participación en la sociedad se administra, no sé qué más podría agregar ahí. Bueno, pues ya escuchamos, ¿no? Parte de lo que opinan los ciudadanos y qué es lo que dicen, pues sí, o sea, me parece bien que existan estos organismos, ¿no? O sea, creo que de hecho en el bloque pasado, el licenciado nos contaba un poco acerca del peligro que había, ¿no? Y que estaban corriendo estos organismos. Y bueno, gracias a Dios no avanzó a más, pero sí, a final de cuentas, el que existan organismos, instituciones como lo es el IEM, como lo es el INE, garantizan a los ciudadanos que nuestro voto será contado y que exista pues gobernabilidad. Luego hay la percepción de que duplicamos funciones. Es luego la percepción, y no es así. Cada instituto tiene sus atribuciones propias, cada instituto tiene una carga de trabajo inmensa, que si la hiciera una sola institución, lo único que pasaría es que esa institución tendría que duplicarse. Entonces, ¿qué sentido tendría? Creo que lo importante es que tenemos un sistema nacional electoral bien coordinado entre ambas instituciones, con el propósito de buscar sinergias para abatir gastos y abatir costos. Esto es lo importante, y creo que podemos seguir avanzando en esta ruta hacia adelante.
Así es, totalmente. La verdad es que sí, el hecho de poder ofrecer a los ciudadanos, pues a final de cuentas, lo que podemos ver en cada proceso electoral, elecciones transparentes, elecciones seguras, elecciones limpias, es algo que conlleva muchísimo trabajo, ¿no? El licenciado nos decía ahorita, la percepción que a veces los ciudadanos llegamos a tener ante estas instituciones, pues puede ser una de estas, la que usted decía, que se duplica el trabajo, la otra que solo se trabaja cuando hay elecciones y ¿no? Y el resto del año, pues ¿qué se hace? Pues rascarse el ombligo, no, o sea, de verdad, el trabajo no para dentro de las instituciones y organismos electorales. No para porque hay que evaluar, hay que planear, hay que presupuestar, hay que además mantener siempre abiertos los módulos de atención ciudadana para la credencial para votar, hay que también, por ejemplo, administrar la radio y televisión, hay que estar fiscalizando a los partidos políticos, no nada más por los gastos de campaña, sino para los gastos ordinarios de manera permanente. Entonces hay muchas vertientes e inclusive también por la vía de la construcción de la cultura democrática, por la vía de generar incentivos para la participación ciudadana que se hacen dentro y fuera de los procesos electorales. Sí, totalmente, ¿no? El tema que se trabaja también respecto a lo que son las comunidades y pueblos indígenas, claro. El trabajo que se hace con niños y niñas, con juventudes, toda la cuestión de educación cívica. No, hombre, o sea... Hasta también de las diferentes preferencias sexuales. Sí, totalmente, que se trabajen acciones afirmativas. Acciones afirmativas. Con grupos vulnerables. Migrantes, totalmente. Y yo creo que ya no tarda el tiempo que tengamos también que tener un sector visibilizado que tendría que ser los de la tercera edad, sí. Porque está creciendo su composición en la lista nominal de manera muy acelerada y de hecho Michoacán está por arriba de la media nacional en términos de la tercera edad. Y que bueno, también a final de cuentas es un grupo, como bien lo dice, que tendrá que ser atendido por sus propias necesidades, ¿no? Que esto sucede con cualquier grupo, ya lo decíamos ahorita, jóvenes, niños, comunidades, pueblos indígenas, diversidad sexual, no, o sea, la lista es muy grande porque somos muy plurales. O sea, hay una pluralidad. Sobre todo, las instituciones electorales debemos de ser la casa de toda la ciudadanía, de toda la población. Ser incluyentes con toda la diversidad de preferencias, de situaciones, sobre todo con aquellas poblaciones más vulnerables. Sí, totalmente. ¿Qué les parece si vamos a escuchar YEM Informa? Es una cápsula que preparamos para que precisamente todos ustedes, ciudadanos, sepan qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando y estén bien enterados de qué es lo que se hace con el Instituto Electoral de Michoacán. Vamos a escucharla y volvemos. YEM Informa. Un shot de información democrática para tus sentidos. Estamos muy emocionados de compartirte que estamos contratando. Ya puedes registrarte para la integración de los comités distritales y municipales, los cuales son fundamentales para el desarrollo óptimo de elecciones limpias, transparentes y seguras. Si quieres sumarte al equipo YEM para el próximo proceso electoral, la etapa de registro estará abierta hasta el 30 de julio. Recuerda que para más información puedes acceder a www.yem.org.mx. ¡Súmate al equipo YEM! Te compartimos también que el pasado domingo las y los habitantes de la tenencia indígena de Pamatácuaro y las encargaturas del Orden, Queréndaro, Los Pozos, La Zarzamora, San Martín Uringuitiro, San Antonio Tierras Blancas, San Marcos, Santa Rosa y La Tinaja del municipio de Los Reyes, Michoacán, eligieron a sus representantes de cabecera comunal, donde votaron en Asamblea General a una mujer y un hombre de cada comunidad a fin de conformar el Consejo Comunal, con lo que se cumple la paridad de género con un total de 9 mujeres y 9 hombres. Continuamos fortaleciendo la democracia junto con las comunidades indígenas. Por último,
Pero no menos importante, te compartimos que hemos impartido capacitaciones a los diferentes partidos políticos en lo que respecta al registro de candidaturas para el próximo proceso electoral 2023-2024, y en el cual deberán mantener como prioridad el cumplimiento de acciones afirmativas a través de las cuales se compensen las condiciones político-electorales de grupos vulnerables para el ejercicio de sus derechos. Instituto Electoral de Michoacán. Esta y mucha más información en www.iem.org.mx. Ponte al corriente con Bien Informa. Un shot de información democrática para tus sentidos. Instituto Electoral de Michoacán. Bueno, pues ya escuchamos IEM Informa, y que es prácticamente lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, el tema de capacitaciones, lo que ya usted muy bien nos explicó, licenciada, acerca de todo el registro que se viene para los partidos políticos. Estamos también en el IEM contratando, ¿no? Retomando un poco lo que decíamos en el IEM Informa, para los órganos desconcentrados. Entonces, bueno, ahí en www.iem.org.mx pueden acceder, pueden registrarse, checar cómo está el tema de la convocatoria y como ciudadanos sumarnos al proceso electoral. Así es, habrá muchas oportunidades. Lo primero es tener actualizada su credencial para votar, porque claro, entre más actualizado esté su domicilio en el registro de electores, pues más cerquita va a estar su boleta electoral el día de la jornada electoral. Totalmente. Entonces hay que ser conscientes de eso, saber dónde vamos a estar el día de la jornada electoral para estar en un domicilio cercano a la casilla donde vamos a ejercer el derecho al sufragio y no llenar las casillas especiales, que porque ando en tránsito, no actualicé mi credencial. Sí, exacto. Y todo eso, responsabilidad como ciudadanos actualizarla. Entonces sí tenemos que hacer mucho trabajo para participar. Ya ha iniciado el proceso electoral, se iniciará la posibilidad de la observación electoral. También el Instituto Nacional Electoral acabamos de cerrar una convocatoria para cubrir vacantes del Consejo Local. El Consejo Local se instalará seguramente a principios de noviembre. De inmediato se lanzará la convocatoria para cubrir vacantes de las consejerías de los consejos distritales, y luego ya hacia diciembre, bueno, de hecho, desde mediados de octubre también nosotros vamos a lanzar la convocatoria para la contratación de los capacitadores asistentes electorales, cuyos procesos de exámenes y registro y todo estarán por el mes de diciembre de este año, y bueno, ahí se van a ir sumando quienes tengan preferencias o militancias políticas. Bueno, podrán ser representantes de partido ante los diferentes órganos del INE o ante las casillas. Entonces, el proceso electoral es salir todos a hacer comunidad y decidir el destino del país mediante el poder de nuestro sufragio. Totalmente, así es que, pues bueno, nomás aclarando, en el INE es donde pueden tramitar precisamente su credencial, y el IEM, en el IEM no se hace esto. Así es. No lo hacemos nosotros, pero bueno, a final de cuentas, pues estamos en un trabajo totalmente coordinado, interinstitucional, que fue lo que estuvimos platicando a lo largo de toda esta hora, y la invitación está abierta, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor dudan, que en algún punto han dicho es que está truqueado, es que siempre ganan los mismos, es que no es legal, es que la invitación está abierta. Totalmente. Participen, hagan observación electoral, súmense a ser consejeros. Vívanlo desde adentro. Vívanlo desde adentro, ser capacitadores asistentes electorales o supervisores, en fin, o representantes de partidos, lo que ustedes quieran. O sea, participen. Órganos desconcentrados. No hay pretexto para no vivir desde adentro. Licenciado, muchísimas gracias de verdad por tenerlo aquí. Ojalá podamos repetir otro programa de Charlas Ciudadanas. Con todo gusto, un gusto, Yunuen, y un saludo a todas y todos y todes que nos escucharon. Perfectísimo, muchísimas gracias. Pues bueno, esto fue Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán. Gracias por acompañarnos en un jueves más. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de la 1:00 p.m. Yo soy Yunuen Servín. Tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Bye, bye. Llegamos al final de una hora más en la que hemos abierto diferentes panoramas, hemos compartido ideas y hemos aprovechado este tipo de espacios para hacerte saber a ti, que nos escuchas al otro lado de la bocina, que como ciudadanos tenemos derechos y sí, también obligaciones, que nos llevarán a construir un mejor lugar para vivir, para hacer valer y gozar la democracia.
¿Qué? ¿Ya se acabó? Solo por hoy, nos escuchamos la próxima semana con más Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.